Bienvenida a La Controversia. Hoy centramos nuestra atención en una acción de protesta que ha cobrado, la verdad, una notable visibilidad en España. Me refiero a la denominada huelga del TPV. Una huelga iniciada por autónomos, con especial incidencia, claro, en el sector de la hostelería, y que tuvo su origen, si no recuerdo mal, en Fuerteventura. Exacto. Esta acción, que consiste básicamente en operar exclusivamente en efectivo durante un periodo determinado, hasta el 15 de noviembre, se presenta como una respuesta directa a una serie de medidas, tanto fiscales como tecnológicas, que una parte importante del colectivo de autónomos considera opresivas. Hablo, claro está, del terminal punto de venta, el TPV, el datáfono, esa máquina para pagar con tarjeta que ahora algunos establecimientos rechazan temporalmente. Exacto. Una movilización que ciertamente no pasa desapercibida y que pone de manifiesto una tensión latente, quizás llegando a un punto crítico, diría yo, entre la administración y una parte fundamental del tejido productivo del país, especialmente los pequeños negocios y, como bien dices, la hostelería. Precisamente, y esta situación nos lleva directamente a la cuestión central que queremos explorar hoy. Una pregunta que emana directamente de las circunstancias y del material que hemos analizado. ¿Supone la implementación de sistemas como Verifactu, ese nuevo requisito de enviar electrónicamente los datos de facturación a Hacienda casi en tiempo real, junto con otras presiones fiscales, una modernización necesaria e inevitable para lograr una mayor equidad tributaria y luchar contra el fraude? ¿O por el contrario representa una carga desproporcionada, quizás insostenible, para muchos pequeños autónomos, sobre todo en hostelería, justificando así acciones de protesta tan llamativas como esta huelga del TPV? Una pregunta fundamental, sin duda, que toca el núcleo de la relación entre la administración fiscal y los pequeños contribuyentes en la era digital. Desde mi perspectiva, y reconociendo de antemano que, toda transición tecnológica implica desafíos, sostendré que la digitalización fiscal, cuyo máximo exponente actual es Verifactu, constituye un paso adelante imprescindible. Es un movimiento hacia una mayor transparencia, una recaudación más eficiente y, en definitiva, una modernización del sistema tributario que nos alinea con las prácticas de otros países europeos y es necesaria para combatir la economía sumergida. Y mi postura será que esta huelga, lejos de ser una reacción desmedida, es la punta del iceberg de un malestar profundo y justificado. Argumentaré que es una respuesta lógica y legítima a una acumulación de presiones fiscales, burocráticas y ahora tecnológicas con Verifactu que parecen diseñadas sin tener en cuenta la realidad operativa, la escala y, las limitaciones de miles de pequeños negocios, autónomos, especialmente los bares, restaurantes y comercios, que forman, la espina dorsal de nuestra economía local. Permíteme exponer mi posición inicial con un poco más de detalle. La digitalización de los procesos fiscales no es una opción, es una necesidad en el siglo XXI. Sistemas como Verifactu, que obligan a la remisión casi instantánea de los datos de las transacciones a la agencia tributaria, son herramientas cruciales para garantizar la equidad contributiva, es decir, que todos aporten en función de su capacidad real. Además, son fundamentales para reducir las significativas bolsas de fraude fiscal que, no solo merman las arcas públicas, sino que suponen una competencia desleal para la gran mayoría de autónomos y empresas que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones. Considero que Verifactu es una evolución natural, una modernización inevitable. Cierto que adaptarse requiere un esfuerzo y posiblemente una inversión absolutamente legítimas y merecen un debate propio y soluciones específicas. Sin embargo, creo que debemos separar esas cuestiones de la necesidad estructural de un sistema como Verifactu. Este sistema responde a un objetivo claro de la agencia tributaria: mejorar el control de las transacciones para prevenir el fraude, algo que la tecnología actual no solo permite, sino que facilita enormemente. Otros países ya lo hacen y se alinea con directrices europeas para reducir la brecha del IVA mediante información en tiempo real. A largo plazo, la estandarización y la transparencia fiscal benefician al conjunto de la sociedad y también, al propio sector empresarial honesto. Entiendo la lógica de la modernización, sí, pero mi enfoque parte de la realidad que viven los afectados, los que están en el día a día. La huelga del TPV, con ese lema tan gráfico y potente, sin datáfono por dignidad, no es una anécdota. Es una acción coordinada impulsada por la Asociación de Autónomos de Fuerteventura, pero con eco nacional, que visibiliza un hartazgo acumulado.
Los testimonios recogidos hablan de sentirse fiscalmente perseguidos y ahora también tecnológicamente forzados. Ese clamor de «basta de ahogar al autónomo» es muy significativo y apunta directamente a la percepción de que las cargas, superan los beneficios. Verifactu, en este contexto, no se percibe como una simple herramienta modernizadora, sino como un mecanismo de control asfixiante. La obligación de remitir cada factura, cada ticket de caja, de forma digital e inmediata a Hacienda, se interpreta, y creo que con fundamento en muchos casos, especialmente en hostelería, como una carga brutal. Les convierte en la práctica en gestores fiscales a tiempo completo, como ellos mismos dicen, quitándoles un tiempo y unos recursos preciosos que deberían dedicar a atender a sus clientes, a cocinar, a gestionar su local. Las preocupaciones son tangibles y se suman. Las comisiones del TPV, que ya venían de antes, la anunciada subida de cuotas para 2025 y ahora Verifactu, como la gota que colma el vaso. Y no son solo percepciones subjetivas, ¿eh? Expertos del sector, como los consultados en la Casa del TPV, dan voz a esta inquietud. Miguel Fernández advierte sobre un impacto humano y económico que no se ha evaluado correctamente, generando miedo y rechazo en lugar de la confianza que debería inspirar una herramienta fiscal. José Ángel Salas es aún más directo. Cuestiona la viabilidad para pequeños negocios, bares familiares, tiendas de barrio, que carecen de una estructura digital consolidada, y lo califica de presión, no eficiencia. E Israel Mula habla de un punto de ruptura, donde la tecnología, en lugar de ayudar, se convierte en una barrera. Incluso el detalle aparentemente menor del resurgir de las riñoneras monedero entre los camareros es sintomático, un posible repliegue forzado hacia el efectivo ante una tecnología que se siente impuesta y, en fin, hostil. Entiendo tu punto sobre la percepción de carga, de verdad, pero permítame discrepar sobre la supuesta inviabilidad técnica generalizada de Verifactu. Sostener que es técnicamente inasumible para la mayoría me parece, quizá una exageración. La transmisión digital de datos de facturación es una capacidad tecnológica estándar hoy en día. Sí, requiere adaptación. Puede implicar la adquisición de un software certificado, la actualización de los sistemas existentes o un cambio en la rutina diaria de cierre de caja. Pero esto forma parte de la evolución natural de la gestión empresarial en toda Europa. Plantearlo como una barrera infranqueable podría, en ciertos casos, estar ocultando una resistencia más profunda a la mayor transparencia y al control fiscal que estos sistemas por definición conllevan. No podemos obviar que la necesidad de la agencia tributaria de disponer de información fiable y tempestiva para luchar contra la economía sumergida es un objetivo legítimo y, de hecho, demandado por la propia sociedad. La tecnología ofrece una vía para lograrlo de manera más eficaz que los métodos tradicionales. ¿No será que parte de la resistencia se debe más al temor a esa mayor visibilidad que a la dificultad técnica en sí misma? Mi perspectiva es diferente. No niego que la tecnología exista, claro que existe, pero la cuestión no es solo si el software está disponible, sino si su implementación es viable y razonable para el perfil concreto del autónomo de hostelería o pequeño comercio. Como bien advierte José Ángel Salas, para muchos negocios pequeños, que quizás llevan décadas funcionando con una caja registradora y una contabilidad sencilla, el salto a Verifactua no es trivial. No tienen personal administrativo dedicado, a menudo es el propio dueño quien hace todo. El problema central es la carga administrativa y la responsabilidad que implica. La sensación, como decíamos, es de convertirse en gestores fiscales. Imagina al dueño de un pequeño bar. Además de comprar, cocinar, atender, limpiar, ahora tiene que asegurarse de que cada café, cada tapa, quede registrada digitalmente y enviada correctamente a Hacienda casi al instante. Necesita un software específico, probablemente una conexión a Internet estable y constante, y dedicar tiempo diario a esta tarea, con el miedo añadido a cometer errores y enfrentarse a posibles sanciones. No es simplemente darle a un botón, es una carga mental, de tiempo y potencialmente económica si requiere contratar ayuda o invertir en equipos y formación. Por eso Miguel Fernández habla de miedo y rechazo. Un sistema fiscal eficiente debería facilitar el cumplimiento, no generar angustia. La duda que persiste es si Verifactu se ha diseñado priorizando la recaudación y el control absoluto, por encima de la eficiencia real del sistema en su conjunto, incluyendo la del contribuyente, especialmente del más pequeño y con menos recursos. ¿Se ha calibrado bien el coste-beneficio para estos perfiles, realmente? Abordemos ahora la táctica de la huelga en sí. A ver, reconozco sin reservas el derecho fundamental a la protesta y a la manifestación del descontento. Es un pilar de nuestra democracia, eso está claro.
Sin embargo, creo que es lícito analizar la estrategia elegida, la huelga del TPV, y sus posibles efectos. Operar únicamente en efectivo y rechazar pagos con tarjeta, aunque sea temporalmente, no puede tener consecuencias negativas para los propios negocios. Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, donde muchos clientes prefieran o incluso necesitan pagar con tarjeta o móvil. Rechazar estos pagos puede suponer perder ventas y generar una imagen negativa o de poca adaptación a los tiempos. Además, como tú misma has señalado, el malestar es multifactorial. Comisiones bancarias, subida de cuotas. ¿No estaremos ante una situación donde Verifactu, siendo un elemento nuevo y tecnológicamente complejo, se convierte en un catalizador visible, casi un paraguas conveniente, para canalizar una frustración más amplia y preexistente por otras presiones económicas que quizás son más difíciles de combatir directamente? Disculpa, pero no me convence que Verifactu sea un mero pretexto o un paraguas conveniente. Es cierto que el malestar viene de varios frentes, pero Verifactu representa un cambio cualitativo muy importante en la relación del autónomo con Hacienda. Es la implementación de un control mucho más directo y constante sobre su actividad diaria. Por eso creo que es la gota que colma el vaso, pero una gota especialmente significativa y simbólica. La huelga, con ese lema sin datáfono por dignidad, es una herramienta de protesta visible y, en mi opinión, legítima. Busca precisamente llamar la atención sobre ese punto de ruptura del que hablaba Israel Mula. Es una forma contundente de decir hasta aquí hemos llegado. El hecho de que la iniciativa surja en Fuerteventura, pero encuentre eco a nivel nacional, y que otros sectores como el comercio minorista o los talleres de reparación se planteen acciones similares, demuestra que no es una reacción aislada o caprichosa. Es, como se interpreta en el material, una advertencia seria sobre la sostenibilidad del modelo si no se escucha y se atiende la situación de los autónomos. Rechazar el TPV, aunque genere inconvenientes temporales a clientes y quizás a ellos mismos, es un mensaje directo y claro. Nos sentimos ahogados y esta nueva exigencia tecnológica, en este preciso contexto de presiones acumuladas, se percibe como parte fundamental del problema, no como una solución modernizadora. A veces, la protesta necesita generar cierta incomodidad para forzar que se escuche el problema de fondo. Es interesante lo que planteas sobre Verifactu como símbolo. Sí, aunque yo lo enmarcaría de otro modo respecto al papel de la tecnología fiscal. Mi visión es que la tecnología, si se implementa correctamente, debería ser una aliada, no una enemiga. Verifactu, en teoría y a largo plazo, podía simplificar la gestión tributaria, reducir la posibilidad de errores manuales en las declaraciones, agilizar trámites e incluso facilitar devoluciones. El problema fundamental quizás no resida en la tecnología per se, sino en el cómo se introduce. Tal vez ha faltado un acompañamiento más decidido por parte de la Administración, más formación adaptada a los diferentes perfiles de autónomos, periodos de adaptación más flexibles y realistas o incluso ayudas económicas directas para la inversión inicial en software y equipos compatibles, especialmente para los negocios más pequeños o con menor capacidad financiera. Si se abordaran estos aspectos cruciales de la implementación, la percepción de Verifactu podría cambiar gradualmente de ser una carga impuesta a ser vista como una herramienta útil, aunque exigente, claro. Es un argumento potente, sí, pero ¿has considerado la percepción actual y la realidad tangible sobre el terreno? La teoría sobre los beneficios a largo plazo choca frontalmente con la experiencia inmediata. Ahora mismo, como afirma Israel Mula, la percepción dominante es que Verifactu es una barrera. Y esa evidencia, aunque anecdótica, del aumento de ventas de riñoneras monedero para que los camareros manejen más efectivo, es un síntoma revelador. No indica una adaptación a lo digital, sino un repliegue defensivo hacia lo manual, una reacción directa al rechazo que provoca esta tecnología percibida como una imposición. No parece una evolución natural, sino una resistencia forzada. Y aquí creo que la reflexión de Miguel Fernández es clave y debería resonar. La tecnología fiscal no puede imponerse sin evaluar su impacto humano y económico. Todo indica que esa evaluación previa ha sido insuficiente o no ha considerado adecuadamente la diversidad y las limitaciones del tejido de autónomos, especialmente en sectores tan atomizados y con márgenes a veces tan estrechos como la hostelería.
Imponer una herramienta tecnológica, por muy avanzada que sea, sin asegurarse de que el usuario final está preparado, tiene los recursos y percibe un beneficio claro en su día a día, es correr el riesgo de que sea vista precisamente como un obstáculo insalvable y no como la ayuda que debería ser. Coincido en que el contexto general es determinante. Es innegable que la controversia en torno a Verifactu no aparece de la nada. Se inserta en un clima de presión económica creciente para muchos autónomos. Las comisiones por el uso del TPV ya eran un punto de fricción constante, especialmente en negocios con muchas transacciones de bajo importe como la hostelería. Y la perspectiva de la subida de cuotas a la seguridad social en 2025 añade una capa adicional de incertidumbre y carga financiera. Resulta complicado, ciertamente, aíslar el peso específico de Verifactu en el malestar general, pero es evidente que actúa como un multiplicador de la tensión existente. Exacto. Es la suma de factores lo que crea esta situación explosiva. Verifactu aterriza en un campo ya minado por otras preocupaciones económicas y burocráticas. Para muchos autónomos, especialmente en hostelería y pequeño comercio, donde la operativa es muy directa y los márgenes pueden ser ajustados, esta nueva exigencia digital, con su complejidad técnica y su carga administrativa, se siente como la puntilla final. No es solo una obligación fiscal más, se percibe como especialmente invasiva por ese control casi en tiempo real, compleja de gestionar en el día a día y desconectada de su realidad operativa. Por eso, aunque la subida de cuotas duela directamente al bolsillo y las comisiones del TPV también, Verifactu toca un nervio diferente, el de la autonomía en la gestión, el del tiempo dedicado al negocio frente a la burocracia y la sensación de un control externo constante y agobiante. Por todo ello, sí, parece bastante claro que Verifactus es, para muchos, la gota que ha desbordado el vaso de la paciencia del colectivo autónomo. Para concluir mi posición, reitero que Verifactu forma parte de una tendencia global e ineludible hacia la digitalización fiscal. Es una herramienta con un potencial considerable para mejorar la equidad tributaria y la eficiencia en la recaudación, elementos clave para la modernización económica del país y la lucha contra el fraude. No obstante, es innegable que su implementación plantea retos importantes para los pequeños autónomos, retos que se ven amplificados por el contexto de presión económica derivado de las comisiones bancarias y la próxima subida de cuotas. La solución, a mi juicio, pasa por encontrar un equilibrio más afinado, mantener el objetivo legítimo del control fiscal, pero hacerlo de una manera que no asfixie la viabilidad de los pequeños negocios. Esto probablemente requiera un mayor esfuerzo en apoyo, formación específica y quizás una implementación más escalonada, dialogada y adaptada a las distintas realidades sectoriales. Por mi parte, y a modo de cierre, insisto en que la huelga del TPV es mucho más que una anécdota. Es una señal de alarma muy seria que la Administración debería escuchar con atención. Pone de manifiesto los límites de la presión fiscal y burocrática que puede soportar el colectivo autónomo, en particular los pequeños negocios de hostelería y comercio, que son vitales para la economía y el empleo local. Verifactu, tal y como se está implementando y percibiendo actualmente, es visto mayoritariamente como una imposición tecnocrática, difícilmente viable para muchos por falta de recursos o conocimientos y desconectada de la realidad operativa cotidiana. Se siente más como una carga asfixiante y un mecanismo de control que como una ayuda para cumplir o gestionar mejor. Como bien se ha señalado por voces expertas, la tecnología debe ser una herramienta al servicio del contribuyente, no una barrera adicional. Imponerla sin una evaluación rigurosa del impacto humano y económico real y sin ofrecer el soporte adecuado es arriesgarse a generar más rechazo, desafección y, como vemos, protestas que evidencian una posible ruptura del modelo si no se atienden estas preocupaciones legítimas. Creo que este intercambio de ideas ilustra claramente la tensión inherente a este proceso, la necesaria y justificada ambición de la Administración por modernizar el sistema fiscal, digitalizar procesos y asegurar la equidad contributiva. Choca con la capacidad real de adaptación, la carga administrativa percibida y la sostenibilidad económica de un tejido empresarial compuesto por cientos de miles de pequeños autónomos, muchos de ellos en sectores como la hostelería, que operan con estructuras mínimas y márgenes ajustados. Sin lugar a dudas, esta situación pone de relieve la necesidad urgente de un diálogo más fluido y constructivo entre la Administración y los representantes de los autónomos. Es preciso buscar soluciones que integren ambas perspectivas, reconociendo la legitimidad de los objetivos de control fiscal, pero también las dificultades y la realidad operativa de quienes tienen que aplicar estas medidas en su día a día.
Efectivamente, el material fuente del que parte nuestra conversación ofrece de hecho muchos más detalles y matices para quien quiera profundizar en la complejidad de esta controversia y entender mejor las diferentes posturas y los argumentos de cada parte. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre los puntos que hemos expuesto, basados siempre en la información disponible.